Les decía que después, además de ser el único radical, por lo menos que yo conozco, que esté dentro del Estado con un cargo jerárquico y que está en contra del gobierno, tiene una paradoja. Si llegara a ganar su partido, los radicales, con Macri, etcétera, tiene que dejar el cargo. Inevitablemente. Pero si gana el peronismo, Scioli o Massa, no es necesario que tengas que dejar el cargo, ¿verdad? Exactamente. La Constitución prevé de una manera muy taxativa, y esta es una de las innovaciones que puso Alfonsín cuando lo diseñó como un organismo de control independiente, con características propias de un organismo que sea efectivo, puso que el presidente de la auditoría tenía que ser del partido de oposición, es decir, la primera minoría. La circunstancia de que el partido que me ha propuesto se transforme en un partido de gobierno oficialista, automáticamente la Constitución prevé. Ahora, la gente te puede conocer un poco por los informes de la auditoría, alguna aparición pública, el libro La Argentina Auditada, pero en general el gran público te conoce por el día que Cristina dijo, mirándote, cambia la cara o cambie esa cara, ¿verdad? El día que inauguraron o reinauguraron el edificio de la auditoría. Cuando se restauró el edificio hubo ahí un incidente televisivo que muchos lo recuerdan. Bueno, yo estoy para eso acá. Yo trato de recordar, de atenuar el impacto que tuvo, porque la verdad es que el edificio es un edificio maravilloso y la restauración fue una historia muy particular por las características que tiene, por lo que costó y porque finalmente se logró. Y bueno, diríamos, trizarlo, lo que pudo ser la presentación pública de ese edificio por ese incidente en donde traté de contar la verdadera historia del edificio. Bueno, eso... Pero a vos no te dejaron hablar, te cortaron de la transmisión. Me cortó en ese caso la transmisión. Y además te dijo que no le gustaba la cara que tenías, que era, si uno desciende a un barrio, dice que la frase hubiera sido otra. Probablemente. Lo cierto es que tengo la impresión de que otras situaciones también tuvieron mucha trascendencia. Primero los informes, yo creo que sí, pero antes quiero aclarar algo. Vos la llamaste, la invitaste a un café, ella te pidió disculpas después, porque no solo te dijo lo que te dijo, sino que además te sacó del aire. Sí, fue una situación... ¿No hubo ningún tipo de contacto después? No hemos tenido contacto, en realidad, teniendo la responsabilidad de auditar a todo el Ejecutivo, inclusive a la propia Presidenta. Me parecía que yo tenía que concentrarme en los temas profundos de la situación del Estado argentino y de la gestión, más que dirimir de una manera elegante. Yo soy diplomático y entiendo que las cosas de Estado y los que representamos... ¿Vos estuviste en la ONU? He estado como embajador en la ONU, presidí la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y fue en ese momento en el cual Alfonsín me llamó para que me hiciera cargo justamente. Claro, bueno, ya que estamos retrocediendo, vos que conocés Naciones Unidas, ¿te parece viable que Cristina pueda aspirar a ser secretaria general de Naciones Unidas? Yo le diría que todos los argentinos podemos aspirar a que un nacional pueda estar en los cargos de representación. Sí, si alguno llegó a papa. Eso yo diría, como todos festejamos la posibilidad. Ahora, si usted me pregunta por la experiencia, por la vida internacional que he tenido, me parece que han aspirado y aspiran a ese cargo personas que tienen probablemente una trayectoria y un desempeño en la vida internacional probablemente mucho más permanente, trascendente, y sin duda no hemos tenido una política exterior que se caracterice por no haber enfrentado conflicto de una manera muy conflictiva el mundo. Hay muchos países que tienen aspirantes que han transformado al mundo en una oportunidad. Nosotros en los últimos tiempos, y sobre todo en la gestión hemos tenido momentos bastante críticos y conflictivos. Ahora, ¿esos conflictos es producto de Cristina o de Timerman? Bueno, son conflictos que en todo caso en la vida internacional son conflictos de Argentina, el Estado. Acá hay que asumir la responsabilidad. Si es un presidente, si es un ministro, en todo caso el daño. Si el daño es tal frente a una situación donde el país entra en conflicto,
es el país el que paga las consecuencias. De tal manera que las responsabilidades, las relaciones internacionales se manejan desde el Ejecutivo. Es el Ejecutivo el que representa al país, el que tiene constitucionalmente la delegación de sus responsabilidades. Vos me decís entonces que van a elegir quizá una mujer, pero más propensa a la transacción, a la negociación, que al... Probablemente alguien fuego... con el perfil que requiere la vida internacional, la Secretaría General de Naciones Unidas, que es un perfil donde el reglamento, diríamos, el arreglo de los conflictos se dirimen de acuerdo a ciertas reglas que la vida internacional ha establecido a través de los tratados o en la práctica internacional, que generalmente es contribuir a la pacificación, es contribuir a la resolución de los conflictos de acuerdo al propio derecho, y no sé, presumo en principio de que nosotros el desempeño de los últimos años no se ha encaminado en esa dirección. Me parece de ahí que pienso de que ya el vamos mundo a entrar ofrece... en eso. Pero hay otra paradoja adicional a la que puntualizamos en el principio de la charla, que es, vos sos un hombre que en algún momento te caracterizaste por una participación muy activa en el tema de los derechos humanos, con denuncias sobre el tema de la AAA, por ejemplo, en la época de Isabel Martínez. ¿Cómo es posible que un hombre que viene de ese sector y vinculado a las organizaciones de derechos humanos, que se plegaron tanto a Cristina, esté tan, digamos, en confrontación con Cristina y no haya sido, digamos, no te hayan asociado a ese mundo particular que tiene ciertos presupuestos, ciertas ideas y además ciertos intereses? Yo diría que en toda la primera fase de mi vida como defensor de derechos humanos, diríamos, la mayoría de los representantes del gobierno actual no tuvieron una gran no estuvieron en el escenario nacional. No, claro. Inclusive en la época de Alfonsín, cuando se va a producir los primeros pasos hacia el juzgamiento, hacia el esclarecimiento de la verdad, todavía no había rastros muy visibles, en el caso del matrimonio presidencial, de una inclinación hacia el tema de derechos humanos. Esto se va a dar una vez que el gobierno ya ingresa dentro del gobierno y ahí sorprende, creo favorablemente para muchos, la circunstancia de que van a marcar una trayectoria de investigar y de tratar de lograr juzgamientos del pasado. Ahora, esto en lo que hace al tema de derechos humanos, en mi condición de auditor general, te obligaba a estar separado de ese juego. Las dificultades que hemos tenido, que han sido públicas, se dan sobre todo por una razón distinta, que es la circunstancia evidente de que este gobierno es un gobierno que no ha visto bien la labor de control y sobre todo una labor de control objetiva, independiente, que al plantear con objetividad o por lo menos de una manera con un arraigo científico y genuino de control, bueno, esto es lo que generó situaciones de una gran conflictividad, al extremo de que hubo situaciones, y yo creo que esas fueron las que más me hicieron conocer, no los incidentes menores, las circunstancias de informes de auditoría que tuvieron una enorme repercusión y que la reacción oficialista en general fue una reacción destituyente, porque se me intentó destituir, inclusive se me destituyó en el Congreso en varias oportunidades, y fue gracias a las circunstancias, primero que todo, a mí me gustaría que quedara como un poco como epílogo de mi gestión, sí, alguna vez, la circunstancia de que estás en este país... dando por hecho que va a ganar el partido tuyo. Bueno, yo me supongo en cualquier hipótesis en donde yo tenga que concluir un mandato. En esa hipótesis lo que quiero decir es que mi legado sería el de decir, hay que poner límites a los que se comportan como si no hubiera límites. Y hay que permanecer en el cargo aun cuando haya intentos objetivos, inclusive amenazantes,
de destitución. Yo creo que la sociedad argentina ha vivido muy desamparada en los últimos tiempos. Ha habido una gran arrogancia desde el poder e inclusive comportamientos arbitrarios que han sido de alguna manera tolerados o aceptados por la oposición. No solo por la oposición, por la sociedad. Por la sociedad. Yo quiero dejar un legado distinto. Yo quiero decirle, aun cuando he tenido situaciones muy difíciles, siempre he dicho, yo no puedo ceder. Nunca pensé en ningún momento en retroceder, en conceder o en, diríamos, disfrazar lo que yo había visto. Hace poco tiempo hicimos un informe sobre fútbol para todos. Y es un informe crítico. Ese informe, por determinadas razones, se tomó la decisión de archivarlo. Ese es el que se le da más plata a Fútbol para Todos que a las asignaciones sociales. Por ejemplo, bueno, en materia de suma ahora, de dinero. De todos los informes que preparaste. Lo que quiero contar, claro, lo que quiero contar es decir, bueno, yo planteé en ese momento en todos los medios, dije, no, ese informe tiene que aprobarse, tiene que tratarse, y se aprobó y se trató. Y yo creo que estos ejemplos prueban que, en definitiva, de lo que se trata en estas problemáticas de la lucha, diríamos, por la verdad, por la transparencia, entre paréntesis, hoy es el Día del Acceso a la Información, y era muy importante que el mundo conociera ese informe que nosotros habíamos hecho, sobre todo por el escándalo internacional que hoy en día ha surgido dentro de la problemática del fútbol. Entonces, ahí tiene un ejemplo muy claro sobre lo que es, diríamos, no retroceder en las cuestiones. Y esto, sin duda, ha creado situaciones de mucho conflicto. De todos los informes en estos 12 años, ¿cuál fue el que más a vos te afectó en alguna medida y que sin duda, seguramente porque el gobierno tampoco le hizo caso, te conmovió más? ¿El de aerolíneas, sí, el de ferrocarriles, con la cantidad de muertos que hubo? Es difícil seleccionar uno, pero si yo diría que uno... Pasa que yo no tengo mucho tiempo. Sí. Bueno, sí, seleccionaría el de ferrocarriles, porque lo que muestra esto es que nosotros durante muchos años fuimos señalando que, a pesar de que el Estado ponía miles de millones de pesos en subsidios, esos se desviaban, no se realizaban las tareas de mantenimiento, no se hacían las inversiones. Y esto, a pesar del debate que teníamos público con Jaime y con Schiavi, señores, no sigan entregando fondos tan importantes sin ningún tipo de control, porque están creando una cultura del incumplimiento. Hoy el ferrocarril en el 2002 funcionaba mal, hoy funciona pésimo, pero además en condiciones de inseguridad, en donde la posibilidad de una tragedia es un hecho cierto, y tuvo lugar la tragedia. Es desgarrante pensar que en un país donde usted puede advertir una tragedia, aún así, no por ello se va a evitar algo que es evitable. Y ahí está probado de que no solamente el daño de la corrupción está dado medidos en términos económicos, en términos de calidad de vida, sino en vidas humanas. Te agradezco. La próxima vez vamos a hablar de los otros informes. Te saludo, te doy el angelito de la casa. Y para ustedes les cuento que ustedes han visto en la pantalla el libro de él, que está a disposición del que escriba, del primero que escriba. Sí, yo voy a poner a disposición muchos ejemplares. Espero que... bueno, entonces hay para varios de los que escriban. Que sean unos cuantos los que escriban, porque ahí hay un relato de todas estas cosas que hemos hablado, pero muy precisos sobre la labor de auditoría. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes el próximo lunes los veo. Muy gentil y buenas noches.